Tauro también encarna una de las fuerzas más antiguas y olvidadas del universo humano, la capacidad de sostener la belleza incluso durante las épocas oscuras. Mientras muchas energías se transforman radicalmente bajo la presión del miedo o del caos, Tauro intenta preservar aquello que da sentido a la existencia. La armonía del hogar, la estabilidad emocional, la dignidad de los vínculos, el placer de los sentidos, la calma interior. Esa necesidad de proteger la belleza del derrumbe convierte a Tauro en una presencia profundamente magnética. Muchas personas desarrollan una dependencia emocional hacia esta energía porque descubren en ella algo extremadamente raro: continuidad afectiva. Tauro no ama desde la explosión momentánea, sino desde la permanencia. Su manera de vincularse recuerda a las antiguas construcciones levantadas piedra sobre piedra durante generaciones enteras. Hay lentitud, paciencia y resistencia. Y aunque esa forma de amar pueda parecer silenciosa desde fuera, en realidad posee una intensidad monumental. Tauro no entrega emociones vacías, entrega territorio emocional. Por eso el impacto taurino suele sentirse mucho después de que la experiencia termina. Tauro deja impregnadas las rutinas, los lugares y los objetos cotidianos. Convierte lo simple en símbolo. Una canción compartida, una taza olvidada, un aroma específico o la quietud de una noche tranquila pueden adquirir bajo su influencia una profundidad inmensa. La memoria humana se vuelve especialmente vulnerable a Tauro porque este signo domina el arte de asociar afecto con sensación de seguridad física y emocional. Existe además una dimensión casi filosófica en la energía taurina. Tauro desafía la idea moderna de que la velocidad equivale al éxito. Enseña que lo importante no siempre nace de la prisa, sino de la consistencia. La tierra fértil no produce frutos de inmediato. Las raíces más fuertes necesitan tiempo para profundizar. Los vínculos verdaderamente sólidos requieren atravesar estaciones enteras antes de revelar toda su fuerza. Esa visión transforma profundamente a quienes han vivido atrapados en la ansiedad de la inmediatez. Tauro también posee una relación especial con el silencio fértil. No el silencio vacío de la desconexión, sino el silencio que contiene presencia, comprensión y estabilidad. Cerca de Tauro muchas personas sienten que no necesitan demostrar constantemente quiénes son. Esa sensación de aceptación tranquila puede resultar extremadamente adictiva para quienes han pasado gran parte de su vida intentando ganarse el derecho a ser amados. En el plano astrológico, Tauro representa el poder de consolidar energía vital. No basta con desear, imaginar o comenzar algo, Tauro aparece para sostenerlo en el tiempo. Esa capacidad de permanencia es una de las razones por las que genera tanto impacto emocional. Tauro transmite la impresión de que las cosas importantes todavía pueden durar. Y en una época donde tantas personas viven rodeadas de incertidumbre, esa posibilidad adquiere una fuerza casi mística. Pero la influencia taurina no se limita a la calma o a la estabilidad. También contiene una enorme fuerza de voluntad. El toro no avanza por impulso descontrolado, sino por determinación profunda. Cuando Tauro decide proteger algo, puede soportar dificultades enormes antes de rendirse. Esa resistencia despierta admiración porque refleja una forma de coraje distinta a la heroica tradicional. No es el coraje explosivo del instante, es el coraje silencioso de permanecer firme durante años. Muchas personas quedan atrapadas en la energía taurina porque encuentran allí una sensación de realidad tangible. Tauro devuelve densidad al mundo. Bajo su influencia, las emociones dejan de parecer abstractas y se convierten en experiencias concretas que pueden tocarse, sentirse y habitarse. El amor no es únicamente una promesa, es cuidado cotidiano. La lealtad no es un discurso, es presencia constante. La protección no es una idea, es acción silenciosa repetida innumerables veces. Esa conexión con lo tangible también explica por qué Tauro suele despertar sentimientos tan profundos de nostalgia. Después de experimentar su energía, muchas personas sienten que el resto del mundo se mueve demasiado rápido o demasiado superficialmente. Tauro cambia la percepción del valor emocional. Enseña a apreciar el tiempo compartido, la estabilidad y los pequeños rituales cotidianos como si fueran tesoros sagrados. Y una vez aprendida esa sensibilidad, resulta difícil regresar por completo a la indiferencia anterior. Sin embargo, dentro de la grandeza taurina también existe una batalla interna permanente. Tauro debe aprender que sostener no significa retener eternamente.
Su amor por la estabilidad puede transformarse en miedo al cambio, y su necesidad de preservar lo valioso puede hacerle sufrir profundamente cuando la vida exige transformación. Ahí aparece una de sus pruebas más importantes, comprender que incluso las raíces más fuertes necesitan adaptarse a las estaciones para seguir vivas. En las antiguas culturas, el toro era símbolo de fertilidad, abundancia y fuerza sagrada porque representaba la potencia vital capaz de sostener civilizaciones enteras. Tauro conserva esa esencia arquetípica. Su energía recuerda constantemente que la verdadera riqueza no consiste únicamente en acumular bienes, sino en construir una vida donde el alma pueda descansar sin miedo constante al vacío. También existe un aspecto profundamente inspirador en la forma en que Tauro enfrenta el tiempo. No intenta desafiarlo mediante velocidad o desesperación. Lo enfrenta mediante permanencia. Comprende intuitivamente que aquello construido con paciencia puede sobrevivir mucho más allá de los ciclos rápidos de destrucción y olvido. Esa mentalidad convierte a Tauro en un símbolo de resistencia emocional y espiritual. Así avanza Tauro bajo las constelaciones eternas, con la dignidad de los elementos que no necesitan demostrar su poder mediante ruido. Como las montañas que observan siglos enteros sin perder su forma esencial, como los bosques antiguos que continúan creciendo después de incontables inviernos, Tauro recuerda que existe una fuerza inmensa en todo aquello que permanece fiel a su naturaleza profunda. Una fuerza capaz de convertir el caos en refugio, el miedo en estabilidad y la fugacidad del mundo en una experiencia digna de ser vivida plenamente. Tauro guarda además una conexión profunda con el concepto de valor auténtico, y esa es una de las razones más invisibles de la poderosa atracción que genera. Mientras gran parte del mundo mide el valor mediante la apariencia, la rapidez o la aprobación externa, Tauro percibe el valor desde una dimensión mucho más antigua y esencial. Para esta energía zodiacal, lo valioso es aquello que resiste el tiempo, aquello que permanece incluso después de las tormentas, aquello que no pierde dignidad cuando desaparecen los aplausos. Esa filosofía silenciosa impacta profundamente a quienes han vivido demasiado tiempo buscando reconocimiento en lugares vacíos. La energía taurina recuerda constantemente que no todo debe ser efímero. En una época donde las emociones cambian con velocidad vertiginosa y los vínculos parecen consumirse antes de madurar, Tauro aparece como un símbolo de permanencia. No porque rechace el cambio, sino porque intenta construir algo suficientemente sólido como para sobrevivirlo. Muchas personas desarrollan una dependencia emocional hacia Tauro porque descubren en él una sensación que casi habían olvidado, la confianza. Y la confianza es uno de los poderes más raros del mundo moderno. Confiar significa bajar las defensas. Significa dejar de prepararse constantemente para la decepción. Tauro provoca esa apertura emocional porque transmite coherencia entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Esa coherencia produce un impacto inmenso en personas acostumbradas a la ambigüedad emocional. Tauro no necesita prometer eternidades imposibles, su sola presencia estable ya funciona como prueba de autenticidad. Existe además una relación muy profunda entre Tauro y la memoria corporal. Algunos signos dejan recuerdos intelectuales o emocionales, pero Tauro deja huellas físicas en la percepción de la vida. Cambia la manera en que se experimenta el descanso, el afecto, el silencio y la compañía. Después de la influencia taurina, muchos descubren que habían vivido desconectados de sí mismos. Tauro devuelve a las personas la conciencia del cuerpo como refugio espiritual y emocional. Por eso la nostalgia asociada a Tauro puede ser tan intensa. No se extraña únicamente a una persona o una experiencia concreta, se extraña una forma completa de habitar el mundo. Se extraña la lentitud sin culpa, la calma sin sospecha, el placer sin ansiedad. Tauro transforma pequeños momentos cotidianos en recuerdos cargados de profundidad. Una comida compartida, una conversación tranquila, un paisaje contemplado en silencio pueden adquirir bajo su energía una dimensión casi sagrada. En términos simbólicos, Tauro también representa la capacidad de sostener lo que otros abandonan demasiado rápido. Esa persistencia es una forma de heroísmo silencioso. Mientras muchos signos se sienten atraídos por el cambio inmediato o por la emoción del comienzo, Tauro encuentra grandeza en la continuidad. Comprende que las verdaderas obras de la existencia, el amor profundo, la confianza real, la estabilidad interior, no nacen de impulsos fugaces, sino de la repetición constante de actos de cuidado y presencia. Esa visión convierte a Tauro en un signo profundamente ligado al tiempo. No al tiempo acelerado de las ciudades modernas, sino al tiempo natural de la vida. El tiempo de las estaciones, de las cosechas, del crecimiento lento de las raíces.
Tauro sabe intuitivamente que todo lo importante necesita maduración. Y esa paciencia resulta fascinante para quienes viven agotados por la presión de obtener resultados inmediatos. También existe una dimensión espiritual en la resistencia taurina. Tauro no lucha únicamente para sobrevivir, lucha para preservar aquello que considera sagrado. Puede tratarse de un vínculo, un hogar, una tradición, un sueño o una forma de amar. Esa capacidad de proteger valores profundos incluso en medio del desgaste emocional genera admiración porque recuerda las antiguas epopeyas donde los guardianes resistían durante años para impedir que desapareciera aquello que daba sentido a sus vidas. Sin embargo, la intensidad de Tauro también puede convertirse en carga. Su conexión emocional con las personas y los recuerdos suele ser tan profunda que le cuesta desprenderse de aquello que una vez consideró parte de su mundo. Tauro siente el peso de las despedidas de manera extremadamente física y emocional. Cada pérdida deja una marca densa, como si parte de la tierra interna se resquebrajara lentamente. Y precisamente porque ama con tanta profundidad, muchas veces necesita más tiempo que otros signos para reconstruirse. Pero incluso en esa dificultad existe una enseñanza poderosa. Tauro recuerda que sentir profundamente no es una debilidad. En una sociedad que muchas veces premia la desconexión emocional y la indiferencia, Tauro reivindica el valor de la entrega auténtica. Enseña que construir algo real implica riesgo, paciencia y vulnerabilidad. Y que precisamente por eso las cosas verdaderamente importantes tienen tanto valor. En las antiguas tradiciones místicas, el toro también simbolizaba la unión entre fuerza y fertilidad. Era la imagen de una energía capaz de proteger y al mismo tiempo generar vida. Tauro conserva esa dualidad. Puede ser firme hasta parecer una montaña y, al mismo tiempo, profundamente sensible a la belleza, al afecto y a la armonía. Esa mezcla de poder y ternura es una de las razones por las que deja huellas tan imborrables en quienes lo conocen de verdad. Tauro además inspira una forma distinta de ambición. No busca únicamente conquistar el mundo exterior, busca construir un mundo interno estable. Su verdadera victoria no consiste en dominar a otros, sino en alcanzar una sensación de paz sólida y duradera. Esa filosofía se vuelve especialmente poderosa en épocas donde tantas personas viven emocionalmente fragmentadas. Así continúa Tauro avanzando bajo la rueda celeste, con la lentitud majestuosa de las fuerzas naturales que no necesitan apresurarse para demostrar su grandeza. Como los ríos antiguos que siguen fluyendo siglos después de las guerras humanas, como los bosques que sobreviven a generaciones enteras, Tauro recuerda que existe una forma de poder mucho más profunda que el impacto inmediato, el poder de permanecer fiel a aquello que tiene raíces verdaderas. Tauro también encarna una de las fuerzas más antiguas y olvidadas del universo humano, la capacidad de sostener la belleza incluso durante las épocas oscuras. Mientras muchas energías se transforman radicalmente bajo la presión del miedo o del caos, Tauro intenta preservar aquello que da sentido a la existencia. La armonía del hogar, la estabilidad emocional, la dignidad de los vínculos, el placer de los sentidos, la calma interior. Esa necesidad de proteger la belleza del derrumbe convierte a Tauro en una presencia profundamente magnética. Muchas personas desarrollan una dependencia emocional hacia esta energía porque descubren en ella algo extremadamente raro, continuidad afectiva. Tauro no ama desde la explosión momentánea, sino desde la permanencia. Su manera de vincularse recuerda a las antiguas construcciones levantadas piedra sobre piedra durante generaciones enteras. Hay lentitud, paciencia y resistencia. Y aunque esa forma de amar pueda parecer silenciosa desde fuera, en realidad posee una intensidad monumental. Tauro no entrega emociones vacías, entrega territorio emocional. Por eso el impacto taurino suele sentirse mucho después de que la experiencia termina. Tauro deja impregnadas las rutinas, los lugares y los objetos cotidianos. Convierte lo simple en símbolo. Una canción compartida, una taza olvidada, un aroma específico o la quietud de una noche tranquila pueden adquirir bajo su influencia una profundidad inmensa. La memoria humana se vuelve especialmente vulnerable a Tauro porque este signo domina el arte de asociar afecto con sensación de seguridad física y emocional. Existe además una dimensión casi filosófica en la energía taurina. Tauro desafía la idea moderna de que la velocidad equivale al éxito. Enseña que lo importante no siempre nace de la prisa, sino de la consistencia. La tierra fértil no produce frutos de inmediato. Las raíces más fuertes necesitan tiempo para profundizar. Los vínculos verdaderamente sólidos requieren atravesar estaciones enteras antes de revelar toda su fuerza.
Esa visión transforma profundamente a quienes han vivido atrapados en la ansiedad de la inmediatez. Tauro también posee una relación especial con el silencio fértil. No el silencio vacío de la desconexión, sino el silencio que contiene presencia, comprensión y estabilidad. Cerca de Tauro muchas personas sienten que no necesitan demostrar constantemente quiénes son. Esa sensación de aceptación tranquila puede resultar extremadamente adictiva para quienes han pasado gran parte de su vida intentando ganarse el derecho a ser amados. En el plano astrológico, Tauro representa el poder de consolidar energía vital. No basta con desear, imaginar o comenzar algo, Tauro aparece para sostenerlo en el tiempo. Esa capacidad de permanencia es una de las razones por las que genera tanto impacto emocional. Tauro transmite la impresión de que las cosas importantes todavía pueden durar. Y en una época donde tantas personas viven rodeadas de incertidumbre, esa posibilidad adquiere una fuerza casi mística. Pero la influencia taurina no se limita a la calma o a la estabilidad. También contiene una enorme fuerza de voluntad. El toro no avanza por impulso descontrolado, sino por determinación profunda. Cuando Tauro decide proteger algo, puede soportar dificultades enormes antes de rendirse. Esa resistencia despierta admiración porque refleja una forma de coraje distinta a la heroica tradicional. No es el coraje explosivo del instante, es el coraje silencioso de permanecer firme durante años. Muchas personas quedan atrapadas en la energía taurina porque encuentran allí una sensación de realidad tangible. Tauro devuelve densidad al mundo. Bajo su influencia, las emociones dejan de parecer abstractas y se convierten en experiencias concretas que pueden tocarse, sentirse y habitarse. El amor no es únicamente una promesa, es cuidado cotidiano. La lealtad no es un discurso, es presencia constante. La protección no es una idea, es acción silenciosa repetida innumerables veces. Esa conexión con lo tangible también explica por qué Tauro suele despertar sentimientos tan profundos de nostalgia. Después de experimentar su energía, muchas personas sienten que el resto del mundo se mueve demasiado rápido o demasiado superficialmente. Tauro cambia la percepción del valor emocional. Enseña a apreciar el tiempo compartido, la estabilidad y los pequeños rituales cotidianos como si fueran tesoros sagrados. Y una vez aprendida esa sensibilidad, resulta difícil regresar por completo a la indiferencia anterior. Sin embargo, dentro de la grandeza taurina también existe una batalla interna permanente. Tauro debe aprender que sostener no significa retener eternamente. Su amor por la estabilidad puede transformarse en miedo al cambio, y su necesidad de preservar lo valioso puede hacerle sufrir profundamente cuando la vida exige transformación. Ahí aparece una de sus pruebas más importantes, comprender que incluso las raíces más fuertes necesitan adaptarse a las estaciones para seguir vivas. En las antiguas culturas, el toro era símbolo de fertilidad, abundancia y fuerza sagrada porque representaba la potencia vital capaz de sostener civilizaciones enteras. Tauro conserva esa esencia arquetípica. Su energía recuerda constantemente que la verdadera riqueza no consiste únicamente en acumular bienes, sino en construir una vida donde el alma pueda descansar sin miedo constante al vacío. También existe un aspecto profundamente inspirador en la forma en que Tauro enfrenta el tiempo. No intenta desafiarlo mediante velocidad o desesperación. Lo enfrenta mediante permanencia. Comprende intuitivamente que aquello construido con paciencia puede sobrevivir mucho más allá de los ciclos rápidos de destrucción y olvido. Esa mentalidad convierte a Tauro en un símbolo de resistencia emocional y espiritual. Así avanza Tauro bajo las constelaciones eternas, con la dignidad de los elementos que no necesitan demostrar su poder mediante ruido. Como las montañas que observan siglos enteros sin perder su forma esencial, como los bosques antiguos que continúan creciendo después de incontables inviernos, Tauro recuerda que existe una fuerza inmensa en todo aquello que permanece fiel a su naturaleza profunda. Una fuerza capaz de convertir el caos en refugio, el miedo en estabilidad y la fugacidad del mundo en una experiencia digna de ser vivida plenamente. Tauro guarda además una conexión profunda con el concepto de valor auténtico, y esa es una de las razones más invisibles de la poderosa atracción que genera. Mientras gran parte del mundo mide el valor mediante la apariencia, la rapidez o la aprobación externa, Tauro percibe el valor desde una dimensión mucho más antigua y esencial. Para esta energía zodiacal, lo valioso es aquello que resiste el tiempo, aquello que permanece incluso después de las tormentas, aquello que no pierde dignidad cuando desaparecen los aplausos. Esa filosofía silenciosa impacta profundamente a quienes han vivido demasiado tiempo buscando reconocimiento en lugares vacíos.
La energía taurina recuerda constantemente que no todo debe ser efímero. En una época donde las emociones cambian con velocidad vertiginosa y los vínculos parecen consumirse antes de madurar, Tauro aparece como un símbolo de permanencia. No porque rechace el cambio, sino porque intenta construir algo suficientemente sólido como para sobrevivirlo. Muchas personas desarrollan una dependencia emocional hacia Tauro porque descubren en él una sensación que casi habían olvidado, la confianza. Y la confianza es uno de los poderes más raros del mundo moderno. Confiar significa bajar las defensas. Significa dejar de prepararse constantemente para la decepción. Tauro provoca esa apertura emocional porque transmite coherencia entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Esa coherencia produce un impacto inmenso en personas acostumbradas a la ambigüedad emocional. Tauro no necesita prometer eternidades imposibles, su sola presencia estable ya funciona como prueba de autenticidad. Existe además una relación muy profunda entre Tauro y la memoria corporal. Algunos signos dejan recuerdos intelectuales o emocionales, pero Tauro deja huellas físicas en la percepción de la vida. Cambia la manera en que se experimenta el descanso, el afecto, el silencio y la compañía. Después de la influencia taurina, muchos descubren que habían vivido desconectados de sí mismos. Tauro devuelve a las personas la conciencia del cuerpo como refugio espiritual y emocional. Por eso la nostalgia asociada a Tauro puede ser tan intensa. No se extraña únicamente a una persona o una experiencia concreta, se extraña una forma completa de habitar el mundo. Se extraña la lentitud sin culpa, la calma sin sospecha, el placer sin ansiedad. Tauro transforma pequeños momentos cotidianos en recuerdos cargados de profundidad. Una comida compartida, una conversación tranquila, un paisaje contemplado en silencio pueden adquirir bajo su energía una dimensión casi sagrada. En términos simbólicos, Tauro también representa la capacidad de sostener lo que otros abandonan demasiado rápido. Esa persistencia es una forma de heroísmo silencioso. Mientras muchos signos se sienten atraídos por el cambio inmediato o por la emoción del comienzo, Tauro encuentra grandeza en la continuidad. Comprende que las verdaderas obras de la existencia, el amor profundo, la confianza real, la estabilidad interior, no nacen de impulsos fugaces, sino de la repetición constante de actos de cuidado y presencia. Esa visión convierte a Tauro en un signo profundamente ligado al tiempo. No al tiempo acelerado de las ciudades modernas, sino al tiempo natural de la vida. El tiempo de las estaciones, de las cosechas, del crecimiento lento de las raíces. Tauro sabe intuitivamente que todo lo importante necesita maduración. Y esa paciencia resulta fascinante para quienes viven agotados por la presión de obtener resultados inmediatos. También existe una dimensión espiritual en la resistencia taurina. Tauro no lucha únicamente para sobrevivir, lucha para preservar aquello que considera sagrado. Puede tratarse de un vínculo, un hogar, una tradición, un sueño o una forma de amar. Esa capacidad de proteger valores profundos incluso en medio del desgaste emocional genera admiración porque recuerda las antiguas epopeyas donde los guardianes resistían durante años para impedir que desapareciera aquello que daba sentido a sus vidas. Sin embargo, la intensidad de Tauro también puede convertirse en carga. Su conexión emocional con las personas y los recuerdos suele ser tan profunda que le cuesta desprenderse de aquello que una vez consideró parte de su mundo. Tauro siente el peso de las despedidas de manera extremadamente física y emocional. Cada pérdida deja una marca densa, como si parte de la tierra interna se resquebrajara lentamente. Y precisamente porque ama con tanta profundidad, muchas veces necesita más tiempo que otros signos para reconstruirse. Pero incluso en esa dificultad existe una enseñanza poderosa. Tauro recuerda que sentir profundamente no es una debilidad. En una sociedad que muchas veces premia la desconexión emocional y la indiferencia, Tauro reivindica el valor de la entrega auténtica. Enseña que construir algo real implica riesgo, paciencia y vulnerabilidad. Y que precisamente por eso las cosas verdaderamente importantes tienen tanto valor. En las antiguas tradiciones místicas, el toro también simbolizaba la unión entre fuerza y fertilidad. Era la imagen de una energía capaz de proteger y al mismo tiempo generar vida. Tauro conserva esa dualidad. Puede ser firme hasta parecer una montaña y, al mismo tiempo, profundamente sensible a la belleza, al afecto y a la armonía. Esa mezcla de poder y ternura es una de las razones por las que deja huellas tan imborrables en quienes lo conocen de verdad. Tauro además inspira una forma distinta de ambición. No busca únicamente conquistar el mundo exterior,
busca construir un mundo interno estable. Su verdadera victoria no consiste en dominar a otros, sino en alcanzar una sensación de paz sólida y duradera. Esa filosofía se vuelve especialmente poderosa en épocas donde tantas personas viven emocionalmente fragmentadas. Así continúa Tauro avanzando bajo la rueda celeste, con la lentitud majestuosa de las fuerzas naturales que no necesitan apresurarse para demostrar su grandeza. Como los ríos antiguos que siguen fluyendo siglos después de las guerras humanas, como los bosques que sobreviven a generaciones enteras, Tauro recuerda que existe una forma de poder mucho más profunda que el impacto inmediato, el poder de permanecer fiel a aquello que tiene raíces verdaderas. Tauro también encarna una de las fuerzas más antiguas y olvidadas del universo humano, la capacidad de sostener la belleza incluso durante las épocas oscuras. Mientras muchas energías se transforman radicalmente bajo la presión del miedo o del caos, Tauro intenta preservar aquello que da sentido a la existencia. La armonía del hogar, la estabilidad emocional, la dignidad de los vínculos, el placer de los sentidos, la calma interior. Esa necesidad de proteger la belleza del derrumbe convierte a Tauro en una presencia profundamente magnética. Muchas personas desarrollan una dependencia emocional hacia esta energía porque descubren en ella algo extremadamente raro: continuidad afectiva. Tauro no ama desde la explosión momentánea, sino desde la permanencia. Su manera de vincularse recuerda a las antiguas construcciones levantadas piedra sobre piedra durante generaciones enteras. Hay lentitud, paciencia y resistencia. Y aunque esa forma de amar pueda parecer silenciosa desde fuera, en realidad posee una intensidad monumental. Tauro no entrega emociones vacías, entrega territorio emocional. Por eso el impacto taurino suele sentirse mucho después de que la experiencia termina. Tauro deja impregnadas las rutinas, los lugares y los objetos cotidianos. Convierte lo simple en símbolo. Una canción compartida, una taza olvidada, un aroma específico o la quietud de una noche tranquila pueden adquirir bajo su influencia una profundidad inmensa. La memoria humana se vuelve especialmente vulnerable a Tauro porque este signo domina el arte de asociar afecto con sensación de seguridad física y emocional. Existe además una dimensión casi filosófica en la energía taurina. Tauro desafía la idea moderna de que la velocidad equivale al éxito. Enseña que lo importante no siempre nace de la prisa, sino de la consistencia. La tierra fértil no produce frutos de inmediato. Las raíces más fuertes necesitan tiempo para profundizar. Los vínculos verdaderamente sólidos requieren atravesar estaciones enteras antes de revelar toda su fuerza. Esa visión transforma profundamente a quienes han vivido atrapados en la ansiedad de la inmediatez. Tauro también posee una relación especial con el silencio fértil. No el silencio vacío de la desconexión, sino el silencio que contiene presencia, comprensión y estabilidad. Cerca de Tauro muchas personas sienten que no necesitan demostrar constantemente quiénes son. Esa sensación de aceptación tranquila puede resultar extremadamente adictiva para quienes han pasado gran parte de su vida intentando ganarse el derecho a ser amados. En el plano astrológico, Tauro representa el poder de consolidar energía vital. No basta con desear, imaginar o comenzar algo, Tauro aparece para sostenerlo en el tiempo. Esa capacidad de permanencia es una de las razones por las que genera tanto impacto emocional. Tauro transmite la impresión de que las cosas importantes todavía pueden durar. Y en una época donde tantas personas viven rodeadas de incertidumbre, esa posibilidad adquiere una fuerza casi mística. Pero la influencia taurina no se limita a la calma o a la estabilidad. También contiene una enorme fuerza de voluntad. El toro no avanza por impulso descontrolado, sino por determinación profunda. Cuando Tauro decide proteger algo, puede soportar dificultades enormes antes de rendirse. Esa resistencia despierta admiración porque refleja una forma de coraje distinta a la heroica tradicional. No es el coraje explosivo del instante, es el coraje silencioso de permanecer firme durante años. Muchas personas quedan atrapadas en la energía taurina porque encuentran allí una sensación de realidad tangible. Tauro devuelve densidad al mundo. Bajo su influencia, las emociones dejan de parecer abstractas y se convierten en experiencias concretas que pueden tocarse, sentirse y habitarse. El amor no es únicamente una promesa, es cuidado cotidiano. La lealtad no es un discurso, es presencia constante. La protección no es una idea, es acción silenciosa repetida innumerables veces. Esa conexión con lo tangible también explica por qué Tauro suele despertar sentimientos tan profundos de nostalgia.
Después de experimentar su energía, muchas personas sienten que el resto del mundo se mueve demasiado rápido o demasiado superficialmente. Tauro cambia la percepción del valor emocional. Enseña a apreciar el tiempo compartido, la estabilidad y los pequeños rituales cotidianos como si fueran tesoros sagrados. Y una vez aprendida esa sensibilidad, resulta difícil regresar por completo a la indiferencia anterior. Sin embargo, dentro de la grandeza taurina también existe una batalla interna permanente. Tauro debe aprender que sostener no significa retener eternamente. Su amor por la estabilidad puede transformarse en miedo al cambio, y su necesidad de preservar lo valioso puede hacerle sufrir profundamente cuando la vida exige transformación. Ahí aparece una de sus pruebas más importantes, comprender que incluso las raíces más fuertes necesitan adaptarse a las estaciones para seguir vivas. En las antiguas culturas, el toro era símbolo de fertilidad, abundancia y fuerza sagrada porque representaba la potencia vital capaz de sostener civilizaciones enteras. Tauro conserva esa esencia arquetípica. Su energía recuerda constantemente que la verdadera riqueza no consiste únicamente en acumular bienes, sino en construir una vida donde el alma pueda descansar sin miedo constante al vacío. También existe un aspecto profundamente inspirador en la forma en que Tauro enfrenta el tiempo. No intenta desafiarlo mediante velocidad o desesperación. Lo enfrenta mediante permanencia. Comprende intuitivamente que aquello construido con paciencia puede sobrevivir mucho más allá de los ciclos rápidos de destrucción y olvido. Esa mentalidad convierte a Tauro en un símbolo de resistencia emocional y espiritual. Así avanza Tauro bajo las constelaciones eternas, con la dignidad de los elementos que no necesitan demostrar su poder mediante ruido. Como las montañas que observan siglos enteros sin perder su forma esencial, como los bosques antiguos que continúan creciendo después de incontables inviernos, Tauro recuerda que existe una fuerza inmensa en todo aquello que permanece fiel a su naturaleza profunda. Una fuerza capaz de convertir el caos en refugio, el miedo en estabilidad y la fugacidad del mundo en una experiencia digna de ser vivida plenamente. Tauro también encarna una de las fuerzas más antiguas y olvidadas del universo humano, la capacidad de sostener la belleza incluso durante las épocas oscuras. Mientras muchas energías se transforman radicalmente bajo la presión del miedo o del caos, Tauro intenta preservar aquello que da sentido a la existencia. La armonía del hogar, la estabilidad emocional, la dignidad de los vínculos, el placer de los sentidos, la calma interior. Esa necesidad de proteger la belleza del derrumbe convierte a Tauro en una presencia profundamente magnética. Muchas personas desarrollan una dependencia emocional hacia esta energía porque descubren en ella algo extremadamente raro: continuidad afectiva. Tauro no ama desde la explosión momentánea, sino desde la permanencia. Su manera de vincularse recuerda a las antiguas construcciones levantadas piedra sobre piedra durante generaciones enteras. Hay lentitud, paciencia y resistencia. Y aunque esa forma de amar pueda parecer silenciosa desde fuera, en realidad posee una intensidad monumental. Tauro no entrega emociones vacías, entrega territorio emocional. Por eso el impacto taurino suele sentirse mucho después de que la experiencia termina. Tauro deja impregnadas las rutinas, los lugares y los objetos cotidianos. Convierte lo simple en símbolo. Una canción compartida, una taza olvidada, un aroma específico o la quietud de una noche tranquila pueden adquirir bajo su influencia una profundidad inmensa. La memoria humana se vuelve especialmente vulnerable a Tauro porque este signo domina el arte de asociar afecto con sensación de seguridad física y emocional. Existe además una dimensión casi filosófica en la energía taurina. Tauro desafía la idea moderna de que la velocidad equivale al éxito. Enseña que lo importante no siempre nace de la prisa, sino de la consistencia. La tierra fértil no produce frutos de inmediato. Las raíces más fuertes necesitan tiempo para profundizar. Los vínculos verdaderamente sólidos requieren atravesar estaciones enteras antes de revelar toda su fuerza. Esa visión transforma profundamente a quienes han vivido atrapados en la ansiedad de la inmediatez. Tauro también posee una relación especial con el silencio fértil. No el silencio vacío de la desconexión, sino el silencio que contiene presencia, comprensión y estabilidad. Cerca de Tauro muchas personas sienten que no necesitan demostrar constantemente quiénes son. Esa sensación de aceptación tranquila puede resultar extremadamente adictiva para quienes han pasado gran parte de su vida intentando ganarse el derecho a ser amados. En el plano astrológico, Tauro representa el poder de consolidar energía vital. No basta con desear, imaginar o comenzar algo,
Tauro aparece para sostenerlo en el tiempo. Esa capacidad de permanencia es una de las razones por las que genera tanto impacto emocional. Tauro transmite la impresión de que las cosas importantes todavía pueden durar. Y en una época donde tantas personas viven rodeadas de incertidumbre, esa posibilidad adquiere una fuerza casi mística. Pero la influencia taurina no se limita a la calma o a la estabilidad. También contiene una enorme fuerza de voluntad. El toro no avanza por impulso descontrolado, sino por determinación profunda. Cuando Tauro decide proteger algo, puede soportar dificultades enormes antes de rendirse. Esa resistencia despierta admiración porque refleja una forma de coraje distinta a la heroica tradicional. No es el coraje explosivo del instante, es el coraje silencioso de permanecer firme durante años. Muchas personas quedan atrapadas en la energía taurina porque encuentran allí una sensación de realidad tangible. Tauro devuelve densidad al mundo. Bajo su influencia, las emociones dejan de parecer abstractas y se convierten en experiencias concretas que pueden tocarse, sentirse y habitarse. El amor no es únicamente una promesa, es cuidado cotidiano. La lealtad no es un discurso, es presencia constante. La protección no es una idea, es acción silenciosa repetida innumerables veces. Esa conexión con lo tangible también explica por qué Tauro suele despertar sentimientos tan profundos de nostalgia. Después de experimentar su energía, muchas personas sienten que el resto del mundo se mueve demasiado rápido o demasiado superficialmente. Tauro cambia la percepción del valor emocional. Enseña a apreciar el tiempo compartido, la estabilidad y los pequeños rituales cotidianos como si fueran tesoros sagrados. Y una vez aprendida esa sensibilidad, resulta difícil regresar por completo a la indiferencia anterior. Sin embargo, dentro de la grandeza taurina también existe una batalla interna permanente. Tauro debe aprender que sostener no significa retener eternamente. Su amor por la estabilidad puede transformarse en miedo al cambio, y su necesidad de preservar lo valioso puede hacerle sufrir profundamente cuando la vida exige transformación. Ahí aparece una de sus pruebas más importantes, comprender que incluso las raíces más fuertes necesitan adaptarse a las estaciones para seguir vivas. En las antiguas culturas, el toro era símbolo de fertilidad, abundancia y fuerza sagrada porque representaba la potencia vital capaz de sostener civilizaciones enteras. Tauro conserva esa esencia arquetípica. Su energía recuerda constantemente que la verdadera riqueza no consiste únicamente en acumular bienes, sino en construir una vida donde el alma pueda descansar sin miedo constante al vacío. También existe un aspecto profundamente inspirador en la forma en que Tauro enfrenta el tiempo. No intenta desafiarlo mediante velocidad o desesperación. Lo enfrenta mediante permanencia. Comprende intuitivamente que aquello construido con paciencia puede sobrevivir mucho más allá de los ciclos rápidos de destrucción y olvido. Esa mentalidad convierte a Tauro en un símbolo de resistencia emocional y espiritual. Así avanza Tauro bajo las constelaciones eternas, con la dignidad de los elementos que no necesitan demostrar su poder mediante ruido. Como las montañas que observan siglos enteros sin perder su forma esencial, como los bosques antiguos que continúan creciendo después de incontables inviernos, Tauro recuerda que existe una fuerza inmensa en todo aquello que permanece fiel a su naturaleza profunda. Una fuerza capaz de convertir el caos en refugio, el miedo en estabilidad y la fugacidad del mundo en una experiencia digna de ser vivida plenamente.